Claro que sí. Espérate un segundo. Muy bien, muy bien. Estoy por aquí ya poniendo a grabar para nuestro diálogo con Lucre. Está bacana esa rana. Listo. Bueno, hola, profe. Ay, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por todo lo que hacen por mejorar la educación. Ay, muchas gracias. Bueno, profe, para empezar, pues me voy a presentar, ¿le parece? Para que sepa un Claro que poquito sí. quién soy yo. Listo, perfecto. Pues bueno, profe, yo soy Lucre, la rana del bosque. Soy una ranita sabanera y ancestral, profe, de los territorios por allá cundiboyacenses de nuestro país. ¿Sí conoce eso por allá? Mm, no, la verdad no conozco esos territorios, pero sí he escuchado hablar mucho de ellos. Sí, por allá todo Boyacá, Cundinamarca. Pues yo soy una ranita, pues milenaria y ancestral de esos territorios. Y nací en un bosque en medio de la ciudad. Pues bueno, es decir, yo ya estaba ahí cuando empezaron a edificar y a construir y a hacer vías y bueno, un montón de cosas. Y entonces, claro, ese bosque siempre ha estado allí amenazado, porque imagínate que lo quieren tumbar y quieren poner edificios. Y entonces, desde ahí, a mí me empezó una curiosidad, y esa curiosidad era para entender un poquitico cómo es que los animales que habitamos la Tierra, especialmente los humanos, empezamos a destruir muchos ecosistemas y empezamos a crear otros ecosistemas, pero claramente allí mucha diversidad se pierde. Y entonces también me entró otra curiosidad y es saber también cómo la educación ha sido una herramienta para seguir reproduciendo esas formas pues de dominación, de represión con la Pachamama, con la naturaleza. Y entonces por eso estamos aquí, profe, en los diálogos con Lucre, queriendo compartir diferentes experiencias educativas y comunitarias que apuestan por una educación que transforma estas relaciones. Excelente, Así me parece súper. que maravilla tenerlo aquí al profe Alejandro Vivas. Y Muchas pues gracias. bueno, para empezar, sería muy chévere que te presentaras y también nos contaras pues quién es el profe Alejandro y cómo fue que llegaste a esta experiencia educativa del Instituto Técnico Granja Escuela Amalaca. ¿Y por qué Vale, profe listo, y no ingeniero? listo. Bueno, mi experiencia en Amalaca ya va de 2 años. Es una experiencia muy gratificante para mí. Eh, en primer lugar, bueno, voy a presentarme porque pues, después empiezo a hablar y no me vivas. Soy ecólogo de profesión de la Fundación Universitaria de Popayán. Eh, ya soy pues egresado hace un tiempito. He trabajado en todo lo que tiene que ver con conservación de fauna, flora, y hace 2 años, pues este año y el anterior entré a Malaca en el área de inglés primero, ya que pues se me facilita mucho el idioma, y ahora estoy dando salud y naturaleza, que engloba toda el área de química, biología y la conservación ambiental, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y con ese enfoque que tiene la escuela para que nosotros seamos como seres humanos, no seamos como una especie invasora, sino que intentemos ser amigables con el medio ambiente, intentemos tener un equilibrio con la naturaleza, ya que como tú lo dices, eh, el ser humano a través de muchísimos años ha hecho
totalmente algo que es totalmente catastrófico, que es acabar con todos los ecosistemas creyéndonos que tenemos la potestad de destruir todo a nuestro paso, siendo un poco egoístas, no, yo diría que mucho, muy egoístas, creyendo que, no sé, la vida animal, los recursos naturales son infinitos y no son, y son finitos, creyendo que pues tenemos a disponibilidad por la eternidad la calidad de nuestras aguas, nuestros bosques, nuestros ecosistemas, y hemos transformado todo este tipo de cosas y hemos dañado mucho. Yo creo que la educación debe enfocarse en este momento es en la conservación, en tener como ese patrón amigable entre los seres humanos y la naturaleza para que nosotros podamos hacer un buen uso. A veces yo me encuentro con gente muy pesimista que dice que la única solución pues es literalmente que este mundo acabe con absolutamente todo todo la especie humana y que así es la única forma pues de que el mundo vuelva a progresar, por así decirlo, y que pues nos libremos como de las manos del hombre. Pero yo creo que ese es nuestro trabajo como docentes, o sea, poder poner un granito de arena en la educación para que así los niños, que son los futuros, las futuras generaciones, puedan entender lo importante que es el reciclaje, lo importante que es la reutilización de las cosas, la disminución también de esos impactos que nosotros generamos en casa con el simple hecho de nosotros reutilizar las bolsitas, separar lo que tiene que ver con materia orgánica, tener nuestra propia huerta en nuestro antejardín, todo ese tipo de actividades que, por mínimas que parezcan, son actividades que a largo plazo van generando un cambio. Y ese cambio ya se va viendo notorio, así como cuando uno tiene una bolsita en la calle y todo el mundo lo hace y cree que es algo insignificante, pero es que es una simple bolsita, dicen. Pero a largo plazo, y si todo el mundo lo está haciendo, generamos un caos total y una contaminación terrible. Asimismo, nosotros en nuestra casa podemos empezar a hacer pequeñas obras, pequeños cambios, y pues nosotros como docentes esa es nuestra labor, ¿no? Inculcar a los estudiantes ese respeto y ese amor por la naturaleza para que los ecosistemas se conserven y tengamos una armonía, por lo menos no disipar totalmente la contaminación ni nada de ese tipo de cosas, pero por lo menos cambiar vidas, cambiar ideas, cambiar mentes, que es lo que nosotros intentamos formar. Entonces yo creo que eso es como todo en el contexto de lo que me estás preguntando. Responder creo que muy ampliamente. Claro, no, claro, pues mencionaste muchas cosas muy interesantes, profe, pero una de esas así rapidita es, claro, el profe es de profesión ecólogo. ¿Y cómo fue que llegó a ser profe? ¿Cómo fue que dijo, bueno, le vamos a apostarle a la educación? ¿Cómo fue ese camino? Y también, claro, creo que la educación también cumple un papel fundamental, claro, para pensar en construir otras sociedades donde coexistamos animalitos, todos los animalitos, claro, y podamos también llegar a como a ese equilibrio, ¿no? Y a esa conciencia de cuidar y de ver que la naturaleza pues nos da todo, ¿no? Entonces, claro, profe, ¿cómo fue que elegiste este camino de la educación? Bueno, hace un tiempo atrás, estoy hablando de hace aproximadamente un año, yo estaba en un momento de mi vida un poco difícil, el cual había pasado por unas situaciones emocionales bastante fuertes con mi familia, pérdidas bastante fuertes y estaba un poco como a la deriva. Y yo creo que todos los seres humanos pasamos por estas situaciones a veces y ahí es donde uno tiene que pues ponerse un poco firme y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo por mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para dónde quiero enfocar mis energías? Y si realmente quiero hacer algo especial por mí y por los demás. Yo creo que es muy importante pensar y dejar un poco al lado el egoísmo que nos caracteriza a los seres humanos y pensar un poco en el entorno en que los rodea, y eso incluye los seres humanos, los animales y nuestra fauna, flora, en fin, todo esto. Entonces estaba pasando por esa catástrofe emocional y de un momento a otro mi mamá, que es muy allegada a Ana María, la dueña del colegio, le contó que yo estaba ya egresado de la FUP y que estoy pues en busca de un empleo
En ese momento ya estaba el profe de salud y naturaleza, que engloba biología y todas estas áreas. Entonces yo también tengo un título pues en todo lo que es con la parte de idiomas y lenguas y todo esto, entonces hay una opción de que Alejandro entre al área de inglés. Yo dije, ah, súper bien, vale. Entonces, la verdad, y para serte sincero, no tenía expectativas como de ser maestro al principio, porque era una experiencia nueva para mí, incluso viendo que todos mis tíos, mi mamá es docente, y pues todos mis tíos ejercen esta profesión. Entonces yo decía, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Cuando entré, al principio fue un golpe extraño porque fue un totazo en el que tienes que lidiar con muchas mentes diferentes, un poco de mundos diferentes de chicos, que cada uno piensa diferente, actúa diferente, entonces hay unos con donde empieza a aprender a ser tolerante, tolerante para uno mismo, para los demás, y ver desde, desde cada chico cómo puede aportar su granito de arena para el mundo. Entonces ahí fue donde me empecé a enganchar y en el inglés yo me sentía un poco frustrado al principio porque tras de que me gusta mucho los idiomas y todo esto, yo sentía que el área de ecología y la biología y todo esto era como muy fuerte. Por ende, entonces yo estaba ansioso por que llegara este año para poder dar biología, química, que es lo que más me gusta. Poder tener toda la reserva natural a mi disposición para poder interactuar con los estudiantes y los animales, que sientan el aroma de la naturaleza, el frío del río, los árboles, el calor del sol y todo este tipo de cosas tan maravillosas, porque realmente siento que la conexión con la tierra es lo principal, es nuestra madre, es nuestro padre y es de donde provienen todas las formas de vida que hay en la tierra y le debemos un gran respeto, no miedo, respeto, porque cuando entramos en armonía con ella podemos armonizar nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces yo tengo mucha devoción hacia la naturaleza. Entonces, bueno, entré ya este año a ecología, a salud y naturaleza y empecé a darme gusto, por así decirlo. Empecé a trabajar en el laboratorio, a tomar muestras de agua, a poder encontrar animales, estudiarlos, poner cámaras trampa para observar qué animales tenemos en la reserva. Y todo esto fue muy gratificante de alguna forma porque me enseñó a que realmente sí me gustaba enseñar. O sea, me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, aunque a veces hay altibajos como en todo, como todo en la vida. A veces estamos bien, a veces estamos mal, no todo es perfecto en la vida, pero podemos aprender a sobrellevar. Y más cuando estamos en un espacio como Malaca, porque cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes de pronto agobiado por algo que te pasa en tu casa o con alguna persona, simplemente puedes bajar al río, quitarte los zapatos, sumergir tu cara en el agua y así dejar que la propia naturaleza te lleve todas tus dolencias. Entonces, eso lo intento también enseñar a mis estudiantes, no solo el área de estudio y todos los planes de estudio que tenemos que ver, sino que también dejen todos ese tipo de malos recuerdos, malas cosas que nos trae la ciudad, como tú decías ahorita, toda esa polución de carros, de contaminación, todo ese tipo de cosas que se lo lleve el río. Entonces es como una especie de ritual. La palabra ritual no lo veo ligado totalmente a una religión o algo, sino un ritual es cuando uno de corazón hace algo y cuando realmente haces con la mayor pasión de las cosas lo que haces. Y yo creo que para mí educar es algo muy importante, ya que puedes transmitir todas las ideas que tú tienes a los demás, y eso para mí es fundamental. Claro que sí, profe, eso sí es muy cierto. Entonces, al parecer, como que la educación te encontró a ti. Yo creo, sí. Sí, sí, claro, y que vienes de familia, de profes, y mira cómo es la vida, profe, qué casualidad, pero qué Sí, chévere también esas lecciones, porque eso es la vida, ¿no? Te van abriendo caminitos, y ahí tú también te vas encontrando, y qué chévere, porque termina siendo una gran coincidencia que a veces ese tipo de cosas, pues, claro, lo sacan a uno de momentos difíciles. Qué chévere, profe. exactamente. Oye, profe, y tú hablabas, espérame un momento, domo estos perros que están acá. Segundo, espera. Dale, vale, tranqui.
es que tengo dos fieras acá y entonces están pasando dos perros y eso es tremendo alboroto. Tremendo alboroto, profe. Bueno, y entonces me contabas que eres ahora el profe de salud y naturaleza, ¿cierto? Ajá, sí. Pero, profe, espere, disculpe a mí la ignorancia, pero es que yo no entiendo qué es eso de salud y naturaleza. Claro, me dice que son como las áreas de biología y todo eso, pero ¿cómo es que se llama así y no de otra forma? ¿Y ahí qué Vale, enseñan? ¿Qué enseñan? listo, vale. Bueno, nosotros en el área de salud y naturaleza engloba todo lo que tiene, como te decía, la biología, la química y todo ese proceso que nosotros, de interacción de nosotros como seres humanos con el medio que nos rodea. Cuando nosotros hablamos en el colegio, por ejemplo, de biología, nos dan una materia como tal, biología, listo, entonces saquen sus cuadernos, esto es el cuerpo humano, estos son los ecosistemas, esto es de lo que está compuesto X o Y cosa, es algo muy básico y muy teórico. Entonces, algo que está ligado demasiado a la pedagogía tradicional. Entonces, nosotros acá en Amalaca, cuando hablamos de salud y naturaleza, englobamos absolutamente todo. Salud, ¿por qué? Porque sabemos que de la naturaleza y cuando estamos en paz con la naturaleza y estamos conectados con ella, estamos nosotros saludables. Cuando nosotros estamos saludables, ¿por qué? Porque tenemos un aire limpio, una buena calidad de nuestras aguas, una buena armonía con los animales que viven en cada ecosistema. Entonces, por eso lo llamamos salud. Naturaleza, porque más allá de la biología, que es el estudio de todas estas cosas, naturaleza es lo que engloba todo, lo que nos rodea absolutamente. Y lo que, bueno, nosotros como seres humanos hemos venido deteriorando con el paso de los años, haciendo infraestructuras y todo esto que me mencionabas antes. Pero la naturaleza en sí es la madre dominante de todo. Todo está primero antes que, o sea, nosotros apenas somos unos residentes actuales de aquí, pero la naturaleza tiene millones y millones de años, formas de evolución diferentes, trayectos que se han venido forjando a través del tiempo, y las expresiones de vida desde lo más mínimo, desde un pequeño insecto hasta lo más majestuoso como un ave, como el cóndor. Entonces todo eso tiene que ver con la naturaleza. Los chicos lo que aprenden acá en Amalaca es a poder respetar, apreciar y tomarle valor a todo eso, ya que lo hemos venido perdiendo pues a través del tiempo y siendo muy dependientes a la tecnología, siendo muy dependientes tal vez a las rutinas de vida y perdiendo ese tipo de contacto. Entonces también, bueno, y por la parte de química también, porque nosotros, a ver, entendemos que tenemos un laboratorio, tenemos nuestros hoyitos de agua, tenemos el río, tenemos todo para estudiar. Entonces nosotros en Amalaca estamos tan contentos de estudiar esta área porque tenemos a nuestra disposición absolutamente todo lo que necesita una persona para aprender el área de biología, de ciencias, de química, ya que en un aula de clases tú estás encerrado, estás literalmente como en una enjaulado porque ves a tu izquierda, a tu derecha y ves paredes y solo un tablero al frente. Acá lo que tú tienes es práctica, práctica y práctica en el trabajo de campo. Puedes meterte al río para hacer las cosas, puedes salir, por ejemplo, hace poquito estuvimos viendo huevitos de rana en el río, vimos toda la metamorfosis en el reservorio, vimos toda la cuestión de ¿cómo se llama? La cuestión de nuestros lagos donde desarrollamos pequeños ecosistemas para unas especies de ranitas también que estamos creando, pues, que estamos cultivando ahí con otras plantas. Tenemos tantas cosas, damos de comer a los animales, a los ovejos, montamos en el caballo, y yo creo que nosotros así aprendemos de una forma más directa, ya que estamos en contacto, aprendemos mediante todo ese tipo de experiencias, literalmente, o sea, las palpamos todas. Entonces no es necesidad de recrearlas en tu mente frente a un tablero, sino que tú ya las vives y cuando tú aprendes a vivir algo, lo tomas dentro de tu ser y lo aprendes totalmente. Entonces esa es la importancia de la salud y la naturaleza para nosotros, que tenemos tela de dónde cortar en la escuela y efectivamente ha sido un proceso maravilloso ya que los chicos aprenden y no desaprenden, porque es que una cosa es aprender y repetir y memorizar X o Y cosa, una tabla de multiplicar, pero acá ellos lo que hacen es aprender literalmente de la naturaleza y su experiencia en el contacto más estrecho con ella. Eso es. Eso. ¡Guau, profe! Eso en realidad es increíble, porque yo la verdad no conocía colegios que pues le enseñaran a uno así, ¿no? Tan
educan directamente en la naturaleza. Pues claro, digamos que hay colegios campestres, que es una cosa muy diferente, porque yo acá lo que escucho es que básicamente la reserva pues es como todo el aula de clase, y la naturaleza es como la maestra la que te va diciendo y te va guiando también y mostrando un conocimiento muy importante, y así también una experiencia de aprendizaje. Exactamente, sí. Es una experiencia de aprendizaje constante. Yo creo que un estudiante de Anamalaca aprende todos los días. Nosotros vamos por logros y nosotros no tendemos a ser, por ejemplo, el clásico profesor que si no te aprendes algo, lo tienes que repetir y te dejamos en el año y X o Y cosa, te castigamos. No, acá si tú no aprendes algo, lo volvemos a repetir, lo hacemos analizar y profundizar en mano con la naturaleza. Y así han habido estudiantes que a todos los proyectos, por ejemplo, de grado de los cuales los chicos han salido tienen una constancia, tienen un futuro, ya que, por ejemplo, y se hacen mariposarios, se están haciendo ahora jabón con las plantas, cremas para la piel, hasta también hubo un estudiante en el que también capturó con una especie de malla el agua y con esa agua cocinamos. Nuestra granja y nuestra huerta, las hortalizas también nosotros las autoconsumimos en el restaurante. Entonces ese es un proceso como de autosostenibilidad y como que los chicos aprendan a realmente a valorar todo lo que nuestros conocimientos con los que los podemos articular con nuestra calidad de vida. Entonces para mí es fantástico. Claro, con la vida diaria, ¿no? Pareciera que, claro, esa educación se va transformando a una educación para la vida, para el quehacer diario también. Pero siento que un quehacer diario más enfocado en el cuidado, pues, de la vida misma, ¿no? En el cuidado propio y en el cuidado de la naturaleza. Porque me parece muy interesante esto de que me cuentas de la salud, ¿no? O sea, ese enfoque de salud y naturaleza creo que es muy interesante para poder uno entender también pues la necesidad de cuidarse y cuidar lo que lo cuida uno. Exactamente, exactamente, justamente como lo dijiste, Sí, qué totalmente de acuerdo. interesante, profe. Oye, profe, y claro, como que tú mencionaste algo como del proceso de evaluación y eso me pareció muy interesante. Y es que me dijiste que, mejor dicho, a nadie rajan, porque, uy, a mí sí que me rajaron en el colegio. O Sí, sea pues, ¿cómo es ese proceso también de evaluar esos conocimientos? ¿O qué evalúan? ¿A partir de qué? ¿En base de qué? ¿No? Que eso me pareció raro. listo, te voy a explicar. Bueno, nosotros en Amalaca, nosotros tenemos una pedagogía que es la pedagogía Freire, que son educadores los cuales ya tienen pues un recorrido bastante amplio y nosotros utilizamos esas herramientas que nos brindan estos conocedores porque nos parecen básicas, nos parecen del día a día, nos parece que realmente aplicando este tipo de pedagogía los chicos aprenden mucho más que cuando están encerrados en un aula y repiten como un robot. Cuando te estoy hablando, por ejemplo, de la forma de evaluar, cuando tú estás en el colegio tradicional, lo que haces es que te dictan cosas, tienes que aprender y memorizar ciertas cosas, y tú lo que haces es repetirlas en un cuaderno. Obviamente no estamos desprestigiando este tipo de educación porque ha también formado muy buenos profesionales y grandes personas, sino que también esta es una alternativa a la cual queremos que los chicos aprendan y todo este tipo de cosas porque los chicos se sienten, creo yo, y con la experiencia que he tenido con ellos, se sienten un poco más libres. Hay que tener mucho cuidado de la palabra libre porque a veces la gente puede pensar que es un libertinaje, ¿no? Total, y no es así. Cuando estoy hablando de libertad, es la libertad de que ellos se expresen, la libertad de que ellos sean críticos, que tengan un pensamiento referente a la vida y no coman entero. Nosotros sabemos que la misma industria, la misma sociedad y la misma, nuestro día a día a veces nos obliga a llevar un ciclo de vida un poco de que haces ciertas cosas para generar dinero, vuelves a levantarte para trabajar, en fin, o sea, es un ciclo sin terminar
de consumismo, de inclusive de depresión. Hay mucha gente que llega a la depresión por la monotonía de su día. En cambio, acá los chicos lo que hacemos es salgan un poco de ese contexto y puedan entender y aplicar todo este conocimiento desde un punto de vista crítico, que no traguen entero literalmente, que ellos puedan expresarse, puedan hablar, puedan sentir las cosas. Y si ellos, por ejemplo, en una clase, acá no somos como el típico profesor de que estoy dando una clase y un chico ha leído un artículo sobre algo que él cree que está diciendo la verdad, está correcto, coherente, y el profesor tal vez no tiene la razón, entonces bienvenido sea. Acá no tenemos esa mentalidad de que, ay, no, el profesor es el que las sabe todas. No, acá nosotros nos gusta que los chicos sean críticos, nos gusta que nos pongan a pensar a todos, a todo el grupo, hasta el profesor. Uno como profesor no puede tener la mentalidad de que yo me las sé todas y yo rajo al estudiante. Y no, absolutamente no. Yo he tenido clases en las que los chicos dicen, profe, pero es que yo creo tal cosa, yo creo tal otra, esto puede ser así. Y claro que sí. ¿Por qué no? Vamos a investigarlo, hágame una exposición respecto a eso, la debatimos en grupo en el salón, vemos los puntos de vista y llegamos a nuevas conclusiones. De eso se trata la investigación y la vida en sí. O sea, no de repetir lo que ya mucha gente ha repetido, sino de hallar realmente las cosas como pueden llegar a ser, como pueden ser a futuro. Recuerda que todo está cambiando, todo está en una constante evolución y lo que se supo hace un tiempo atrás ahora está en duda. Entonces la educación tiene que cambiar ese chip de que hay que repetir y repetir y repetir y evaluar de lo que se sigue repitiendo. Hay que formar niños y estudiantes con un pensamiento crítico, con un pensamiento autodidacta de las cosas. Hay personas que ni siquiera han pasado por el bachillerato ni la primaria y son duchas en lo que hacen, duchas en todo lo que ellos hacen por el amor a lo que hacen. Entonces también hay que fomentarles a los chicos es el amor por lo que realmente ellos quieren hacer. A veces no es tan importante un título como tal, yo les digo, no es tan importante que sean los duros en matemáticas y se repitan todas las tablas, sino cómo las aplican para su vida. ¿Cómo te sirven esas matemáticas para decir, bueno, vamos a repartir esta comida entre todos los hermanos, vamos a hacer en esta huerta tales cosas? Eso es practicidad y es practicar lo que aprendemos en Amalaca. Nosotros aprendemos no tanto en el papel, sino que vamos a actuar las cosas. Aprendemos matemáticas haciendo galletas, por ejemplo, aprendemos matemáticas sembrando, aprendemos medidas con las huertas, aprendemos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la literatura, creando libros, creando historias, escribiendo, no repitiendo lo que los otros han dicho. Y así formamos estudiantes que son críticos, que son totalmente especiales y diferentes a los demás estudiantes. ¿Por qué? Porque se vuelven apasionados por la vida. Y yo creo que ese es el fin de la escuela, volverlos a enamorar de lo que realmente el mismo sistema ha hecho que nos apartemos, que es el valor por la naturaleza, aprender a valorar todo este tipo de cosas y en pocas palabras a ser pequeños científicos de nuestra propia vida y de lo que nos rodea. Y pues, en respuesta a tu pregunta, de la forma de evaluar, nosotros evaluamos generalmente analizando a los estudiantes, los logros que han avanzado y lo que nosotros podemos ver mediante las charlas, mediante las exposiciones, y ahí nosotros analizamos si realmente han sido críticos, si han estudiado, si no han estudiado, si han leído las cosas, porque repetir es fácil, pero interpretar la información es un concepto difícil, y que tú emanes eso desde tu propio ser. Entonces, esa es la forma en la que igual nosotros nos rajamos, como tú dices, pero obviamente hay chicos que se quedan un poco atrasados porque no han hecho las cosas, pero nosotros damos oportunidades, que es lo bonito de aquí. Aquí no hacemos que le cojan miedo y fastidio a la materia, sino que realmente lo vean como una oportunidad y eso nos ha funcionado. Entonces, por eso estamos orgullosos de eso. Ay, profe, claro, mira que, claro, eso que dices también, como de que, claro, no evalúan así, de que te rajo, porque básicamente todo lo que me narras me hace pensar que el conocimiento y todos los procesos de aprendizaje, pues se construyen entre maestro y alumno, o sea, desde unas relaciones más horizontales, ¿no? Y eso me parece muy interesante, profe. Sí, claro, porque, y también, por ejemplo, esto que mencionas, pues, de cuáles son esos saberes y esos contenidos que, por ejemplo, en Amalaca se dan, ¿no?
Y con eso también define un poco qué tipo de niños y jóvenes pues quiere formar Amalaca. ¿Tú qué nos podrías decir de eso? Aunque ya nos adelantaste un poco. Como, ¿qué tipo de ser humano quiere formar Amalaca? ¿Bajo qué visión de sociedad, no? Porque siento que eso va muy ligado de, claro, tú formas un ser humano y construyes unos valores y unos contenidos para la vida que la idea es que los use en una sociedad, pero ¿qué tipo de sociedad, no? Entonces, ¿cuál es esa visión, esa forma que quiere Amalaca, qué tipo de niños, perdón, quiere Amalaca formar? Vale, pues algo muy importante, lo que me gustaría también mencionarte es que nosotros, pues, nosotros tenemos un plan de estudios, ¿no es cierto? El cual es como el de cualquiera de otro colegio. Por ejemplo, llego yo a mi aula y sé qué temas tengo que ver en esta materia. Digamos, bueno, hoy vamos a ver un ejemplo, la fotosíntesis, ¿listo? Entonces, así como en cualquier otro colegio, Amalaca lo que nos brinda es ese espacio exterior para que nosotros podamos ir a aprender las cosas y podamos interactuar con eso, podamos hacerlo desde alguna forma más directa. Entonces, Amalaca lo que quiere con los chicos es en sí formar estudiantes con valores, principalmente hacia el respeto hacia la naturaleza y que tengan dentro de su cabecita el chip del desarrollo autosostenible. ¿A qué me refiero? A que la verdadera rebeldía del ser humano y de los estudiantes en realidad no es el que tenga X o Y cosa, el que se pinte un coso de acá de colores o que tenga una uña de X o Y cosa o el que vaya en contra del sistema en general, sino que el que realmente se autosostenga en esta vida sin necesidad de depender tanto del consumismo. Entonces eso es lo que nosotros intentamos hacer en la escuela mediante qué tipo de procesos de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros en el restaurante usamos mucho lo que nosotros sacamos de nuestra propia huerta. Entonces así dependemos un poco menos de estas industrias, de estas cadenas de mercado que nos venden en bolsas y todo este tipo de cosas de empaques y todo esto que es, pues, es algo muy garrafal. Entonces los chicos aprenden a que realmente uno puede sobrevivir y vivir en armonía con la misma naturaleza, teniendo sus propias huertas, autorregulándose en el consumo, todo este tipo de actividades que los estudiantes empiezan a ser críticos. Entonces ellos con el ejemplo van también aprendiendo, no solo lo que aprendemos en el tablero, lo que aprendemos en las actividades de campo, sino que nosotros en el ejemplo lo hacemos. Lo hacemos dando ejemplos simplemente recogiendo un papelito que está cerca de un salón o infundiéndoles el respeto por las aulas de clase, por las malocas, el aseo, el beneficio mutuo de la sociedad en que nos desenvolvemos, porque es una pequeña sociedad. Amalaca es una pequeña sociedad donde obviamente como en cualquier sociedad hay conflictos, no es una panacea pues donde todo es armonía, porque también han habido conflictos, todos tenemos un pensamiento diferente y así que tengamos un fin en común, a veces se nos complica la cosa porque cada niño, como te decía, es un mundo totalmente diferente y expresa sus emociones de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, en Amalaca, cuando hay un niño que comete un error, por ejemplo, golpea a un animalito o de pronto hace algo, le golpea a otro chico, y nosotros pues con esa filosofía que tenemos de nuestro amor por la tierra y por la naturaleza, nosotros lo que hacemos no es suspenderlo, castigarlo, en fin, sino que le ponemos un correctivo. ¿Qué es un correctivo? Que el chico, por ejemplo, mmm, no sea, exprese, como lo hacemos reflexionar en un grupo, hacemos una pequeña asamblea, donde lo hacemos prácticamente con una pequeña terapia, donde el chico dice, bueno, ¿por qué hiciste eso? Lo indagamos con los otros compañeros, le hacemos caer en cuenta que está mal, y le ponemos, por ejemplo, una exposición para todos los grados acerca del respeto hacia los animales, y va a ayudar en la granja a alimentar, por ejemplo, a los ovejos, va a ayudar a limpiar a las ovejitas, va a limpiar el lago de los patos. Entonces ahí es donde empieza a valorar más las cosas. En un colegio tradicional tal vez tú haces alguna cuestión de estas y simplemente no, una anotación, te suspenden 3 días, te quedas en la casa jugando PlayStation, comiendo relajado y llegas al tercer día totalmente relajado, sin ningún tipo de aprendizaje. Acá lo que nosotros buscamos es que el chico sienta de verdad que cometió un error y que puede cambiar, porque nosotros tenemos que entender que son niños en un proceso de formación, no son productos terminados, inclusive nadie es un producto terminado. Siempre estamos en una constante evolución, tanto personal como social.
Entonces esa es la idea de Malaca y ese es el fin que tenemos nosotros, de poder fomentar a los estudiantes que si cometen un error, si cometen algo que está grave o está mal, puedan rectificarlo haciendo cosas que puedan, por ejemplo, que puedan ayudarle y que estén pues obviamente ligadas con el daño que hicieron. Por ejemplo, como te decía, hay un chico que hace unos días en la escuela llegó con una potestad un poco bastante grosera, diciendo, pero ¿por qué no me sirven el almuerzo si yo pago aquí o mis papás? Y eso, entonces todos como que, uy, ¿cómo así? Qué grosería. Entonces lo confrontamos y él dijo, sí, es que mi papá paga aquí, ¿por qué no me pueden servir el almuerzo rápido? Era como un ego bastante fuerte. Entonces lo cogimos entre todos y dijimos, mira, eso es una grosería, tienes que cambiar esto. Vas a ayudar en la cocina los próximos 2 días para que aprenda realmente lo tedioso que tal vez es lo que la chica de la cocina tenga que estar sirviendo, se puede quemar, está sudando, pues así para poder hacerte una rica comida con los implementos de la escuela y tú no los estás valorando o estás siendo grosero. El chico efectivamente ayudó a servir, ayudó a cocinar y desde ese entonces el chico aprendió el valor de lo que hacen los otros, las personas de la cocina, todo esto. Entonces, esto fue una formación, esto fue un proceso de aprendizaje, no simplemente se aprende lo que está en nuestro plan de estudios, que en cualquier colegio está, sino que aprendemos a hacer y a valorar tanto a las personas como a todos los animales que nos rodean. Entonces, yo creo que eso es lo que busca la escuela, sacar chicos más sensibles por el medio ambiente y por la misma sociedad para que cambie. Claro, claro, profe, es muy necesario ese tipo de valores, claro, y eso es muy interesante, esto de también los aprendizajes en la cotidianidad, ¿no? Las pequeñas cosas que igual van, si son pequeñas y muchas, pues van cambiando, ¿no? Terminan siendo en una gran cosa. Y, por ejemplo, también hablabas de, claro, siempre en todos los procesos hay unos desafíos y unas metas, ¿no? Y así como unos desafíos y unas piedritas en los zapatos que a veces pasan. Y me imagino que en Amalaca han surgido, como todo lo que me has contado. ¿Podrías también mencionarnos qué desafíos tú podrías pensar que hay en esta propuesta educativa de Amalaca? Y pues también cómo lo han enfrentado, cómo también solucionan y resuelven como todos ese tipo de situaciones que se presentan. Perfecto. Listo, sí, claro, como en todo lugar, los desafíos y los problemas existen. Y como te decía ahorita, Malaca es una institución la cual también ha sobrellevado muchos problemas, muchos errores, porque pues nosotros entendemos que el cambio de una persona, por ejemplo, que llega nueva y que no está completamente pues permeada de la filosofía de la escuela o del sistema educativo que plantea Malaca, a veces es un golpe, ¿no? Como un choque. Entonces nosotros a veces nos enfrentamos a ese tipo de circunstancias. A veces hay muchos padres de familia los cuales dicen, bueno, es que mi hijo no está aprendiendo aquí nada, ¿cómo es que es? ¿Por qué no llega con los cuadernos llenos como debería llegar en otros colegios? Ahí es donde nosotros hacemos reuniones y, por ejemplo, hemos perdido muchos estudiantes cuando llegan y dicen los padres, bueno, es que yo creo que mi hijo está, como así que está aprendiendo a alimentar animales, o está aprendiendo en la granja, o lo veo por ir revoloteando todo el tiempo. ¿Por qué no están trabajando en sus cuadernos y llenando cuadernos como loco? Entonces nosotros decimos, es que nosotros realmente no llenamos cuadernos, porque nuestros cuadernos están en todo lo que usted está viendo. Entonces, por ejemplo, el profesor Jesús, creo que ya también lo entrevistaste, él, por ejemplo, estaba en hace unos días que me pareció súper bonita la actividad que hizo, pues, haciendo todas las reglas de tres que tenían que aprender y todo ese tipo de cosas de matemáticas y un poco de cuestiones interesantes, con el peso de los ovejos, haciendo la regla de tres para poderles dar los medicamentos. Los estudiantes llevan también como una especie de bitácora de estudio con los animales, cuáles están listos para poder, por ejemplo, ellos le sacan mucho lo que tienen que es la lanita, otros los acicalan, otros los alimentan. Entonces, ahí es donde ellos aprenden por muchas cosas indirectamente, porque cuando tú aprendes directamente, me imagino, o sea, es cuando te dan un libro, este es el tema, empiezas a leer y a decirme lo que tú estás aprendiendo. Acá lo aprenden tanto en la vida como en el contenido del trabajo que están haciendo. Entonces, uno de los altibajos que hemos pasado siempre generalmente ha sido ese, que de pronto los padres de familia a veces no están como muy permeados de la filosofía y no están muy permeados de la metodología que nosotros utilizamos para que los estudiantes aprendan. Entonces, ese ha sido como uno de los retos
porque la escuela a veces tiene que hacer pues reuniones, tiene que hacer y todo ese tipo de cosas para que los padres entiendan, porque a veces la gente cree que Amalaca es simplemente un lugar donde se va pues a aprender, sí, pero que no se ve como tal el contenido que ven en otras escuelas. Y nosotros pues sí estamos eh, pues bajo el mando del sistema educativo también en el cual nosotros manejamos nuestro área de estudio, sino que nuestra perspectiva ya como maestros freiretianos ya es que nos hace hacer las cosas totalmente diferentes. Otra piedrita en el zapato que hemos tenido ha sido que a veces, por ejemplo, la gente del exterior eh, no entiende como en sí la filosofía de la escuela, cree que nosotros estamos haciendo tal vez, por ejemplo, lo que pasó con la doble calzada, que nosotros estamos en contra de la vía, de que no estamos fomentando el progreso de la ciudad, y antes al contrario, esa información que se tergiversa es un poco complicado porque pues Amalaca siempre ha estado en pro del desarrollo social, pero en armonía con la naturaleza. Entonces, por eso es que cuando pasó la doble calzada por acá en la Malaca, nosotros estábamos diciendo por qué no la hacen al frente. Mire que inclusive hay un ingeniero civil el que propuso una alternativa totalmente diferente y que económicamente era mucho más factible, donde no dañaban nuestros recursos naturales y se conservaba aún así la reserva. Pero pues como tú ya sabes, acá en Colombia en general y en Popayán no es la excepción, o sea, hay muchos intereses económicos de por medio, los políticos, bueno, en fin, tantas cosas pues, que conllevan a que realmente no se hagan las cosas de la mejor manera. Y eso fue un gran tropiezo, la verdad, y ha sido una gran piedra en el zapato, la construcción de la doble calzada, ya que pues nos han tergiversado mucho nuestro pensamiento hacia ese tipo de cosas, de esa construcción y han hecho lo posible porque pues efectivamente pase por ahí, nosotros brindando alternativas diferentes. Y eso ha hecho que también nos ganemos gente que crea que estamos en contra del progreso social y de la vía y que pues también nos ataquen de alguna forma por redes o gente que cree, dice, no, es que Malaca no lo que quiere hacer es que seguir, bueno, en fin, en un estancamiento y todo eso. Entonces ha sido una gran problemática, a pesar de que nosotros hemos intentado por miles de formas hacer entender a la gente, pero hay gente que es muy terquita y que pues no entiende. ¿Qué otro problema? A ver, tal vez, a ver, otro problema, déjame pensar. A veces yo creo que uno de los problemas es más tenaz, es poder, ¿cómo te digo? Poder, poder, es como poder, o sea, bueno, es intentar lidiar con tantos chicos con pensamientos diferentes, a pesar de que es muy gratificante también, a veces es un conflicto interno bastante fuerte porque tú a veces tienes que lidiar con muchas energías de los chicos y problemas del día a día, de que, por ejemplo, ay, él me golpeó tal cosa, él hizo tal otra, por allá brincó el otro y dañaron algún implemento de la escuela, el otro chico no está teniendo, hay que llamar a la madre de familia. O sea, a veces es una carga emocional fuerte porque tú eres un ser humano y aquí los docentes no somos pues ningún tipo de deidad suprema ni nada, somos seres humanos que nos equivocamos, somos seres humanos que amamos lo que hacemos, pero que también a veces nos cansamos, somos seres humanos que pasamos por situaciones difíciles, que pasamos por momentos bonitos, pasamos por momentos tristes, y yo creo que eso es lo que hay que aprender a sobrellevar, a sobrellevar ese tipo de cosas para poder dar lo mejor de ti cada mañana. Pero aún así a veces es un poco complejo y es duro, a veces hay días en los que uno está con mucho sueño, estás cansado o simplemente no quieres hacer nada. ¿Por qué no? Porque realmente a veces te agobias y es ahí donde tú aprendes que tienes que dar ejemplo, tienes que ser fuerte y tienes que seguir. Entonces, yo creo que esos son a veces como los conflictos que hemos tenido. Y no, yo creo que son esos, la verdad, el resto es simplemente cosas muy pequeñas, pero realmente a veces veo que esos son como los tres más complejos. Claro, sí, claro, siempre hay esas piedritas en los zapatos que bueno, que también nos ayudan a pues pensar y ser creativos en su resolución, ¿no? Porque eso es muy cierto que a veces uno tiene también ¿cómo se diría? Pues es mediar mucho con las
forma cultural también de la sociedad, ¿no? Que está reflejada en las familias y en los padres de familias, en donde evidentemente nos han dicho cómo es que debe ser la educación. Exactamente, llenar cuadernos. A mí me pusieron a llenar cuadernos, profe. Yo porque no conocía antes a Malaca. Imagínate. Y claro, por ejemplo, el tema también de los conflictos territoriales también que se dan. Y a mí sí que me parece bastante interesante el lo que está pasando actualmente en Amalaca, ¿no? ¿Cómo se le está dando prioridad a un derecho que no entendemos, el derecho a la vía, por encima del derecho a la educación? Y eso sí que es un gran desafío, pero es un gran desafío tanto ético como político, profe, porque es una cuestión de cómo se ha guiado y se ha construido nuestras sociedades, a partir de qué valores, y claramente el cuidado no está allí. Si quisiéramos cuidar los ojos de agua que hay en Amalaca, pues claramente pensaríamos en hacer la vía en otro lado. Pero bueno, ese es todo un temazo. Ese ya es todo otro diálogo con Lucre, porque claro, está poniendo en riesgo y los aprendizajes de ser maestro, qué importantísimo, profe. Eso sí que es importantísimo. Y es como también no ser un super profe siempre. A veces hay que mostrar la vulnerabilidad, ¿cierto? Sí, claro. A veces hay que mostrar, sí, yo creo que es fundamental y es muy importante mostrarse a los chicos también como uno es, porque a veces generalmente un maestro llega a dar un rostro que no tiene, una máscara de alguna forma, donde te haces ver como el fuerte, el que te la sabes todas, el que no llora, el que, mejor dicho, lleva una vida perfecta, pero yo digo que realmente si tú quieres enseñarles, ya tienes que tener un lazo de confianza con los chicos. A veces yo llego y les digo, chicos, estoy en una situación así, estoy en X o Y dificultad, si alguna tiene una idea, me serviría muchísimo, y a veces dialogamos, inclusive en una clase no tiene que ser tampoco realmente lo que el contenido nos diga, sino una clase de desahogo, así sea el profesor, miren chicos, esto es así, esto está acá, bueno, en fin, y ellos te ayudan, te conocen y hay una humanidad más bonita, una humanidad donde realmente los chicos te empiezan a valorar a ti más que como profesor, como ser humano. Entonces eso me ha parecido muy valioso. Y en Amalaca los chicos son muy bonitos, o sea, los chicos son demasiado especiales en el sentido de que son muy, como ellos son. No tienen allá que llegar a ser, no, eso es un proceso, ¿no? O sea, ellos van volviéndose así de sensibles a medida que van con más tiempo en la escuela, porque todo ese amor que te decía por la naturaleza, cuidando los animales, los hace a ser unas personas mucho más sensibles. Entonces, aprenden a ser más empáticos, y eso me parece fundamental y me parece que es eso es algo muy importante en el aula de clase, ya que formamos estudiantes con un carácter más, eh, más crítico, más espontáneo, donde ellos van diciendo las cosas como ellos las creen, y eso me parece fundamental. Y lo que tú estabas diciendo, que sí, o sea, prima todo este tipo de cosas sobre los ojitos de agua, inclusive al frente hay un motel que también está intacto y obviamente preferimos que pase por allá porque hay cosas que realmente no es que no sean importantes, no para la sociedad tal vez lo sean, pero, pero acá nosotros conservamos la vida, ya hay un proceso de más de 20 y pico de años con donde hemos observado especies endémicas de acá, hemos observado la taira bárbara, la ranita de cristal, venaditos, puercoespines de cola corta, y precisamente ha sido esa labor tan bonita que ha tenido la Reserva Natural y la Granja Escuela Malaca, de volver a conservar y volver a que todos estos procesos ecológicos del ecosistema vuelvan a fluir. Entonces para nosotros es muy triste que pues una vía pase y que simplemente nos digan, no, pues vean, les damos tantas cosas, les damos tal vez más aulas, les ponemos aquí barreras ecológicas, no, en fin. Nosotros lo que nos interesa es simplemente que se conserve, y además porque la misma ley lo dice, no podemos tocar una reserva natural y hay más opciones, más viables. Pero como te decía, acá pues realmente hay muchos intereses de por medio que tal vez pues no sé, ¿no? O sea, políticos, económicos, sociales, y la gente pues con su poder económico y político pues hacen que realmente las cosas no sean como deben ser. Pero pues en ese proceso seguimos, ¿no? Y seguimos a pie de lucha.
y intentando dar la cara a todos estos contratiempos de la mejor manera. Claro que sí, profe, eso es verdad. Lo último que se pierde es la esperanza. Así que Exacto. claro, siempre hay que seguir. Profe, en todo lo que dijiste, me hiciste acordar al maestro Freire. Y es que recuerdo que el maestro Freire hablaba mucho de la necesidad y de la amistad, ¿no? De los procesos de aprendizaje. Qué importante es la confianza y la amistad, exactamente, el poder tener otro relacionamiento más humano, más empático para los procesos de aprendizaje. Eso sí que es importante. Mucho. Profe, una cosita, una pregunta así, es que bueno, me ha dicho cosas muy interesantes, pero claro, el tiempo se nos va agotando tristemente, pero podemos hacer una segunda ronda. Tranquilito que hay segunda ronda. Perfecto. Profe, ¿a usted le gusta jugar? Sí, claro, me encanta. Ay, qué bueno, profe, porque es que yo le voy a proponer un jueguito. ¿Qué le parece? Listo. De una. Claro que sí. Listo, profe, mire, pues le voy a contar. Imagínese que el juego se llama el sancocho educativo. ¿A su merced le gusta el sancocho? Uf, me encanta, me fascina. Sí, me encanta con Uy, ají, me encanta el ají. uy, qué buenísimo, profe. Pues imagínese que a mí también me gusta el sancocho de mosquitos. Y entonces, pero bueno, este se llama el sancocho educativo y la misión es poder alimentar a muchos niños y niñas y jóvenes de ahora. Pero para hacer ese sancocho educativo, profe, usted sabe que toca primero ir a la plaza. Bueno, primero cultivar y demás. O si no, ir a la huertica, exactamente. Y seleccionar los ingredientes que va a tener nuestro sancocho. Pero entonces la idea es que esos ingredientes pues puedan representar esas cosas que hacen falta en la educación de hoy en día. Entonces, por ejemplo, por ahí me han dicho que vamos a meterle la yuquita de la conciencia, la papita del amor, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo como soy bien buena gente, profe, yo le voy a darle 3 oportunidades de que usted ponga 3 ingredientes a este sancocho educativo. ¿Qué le parece? Perfecto, me parece excelente. Listo, profe. Entonces empecemos con el primer ingrediente. ¿Qué ingrediente usted le metería a este sancocho educativo? Listo. Yo el primer ingrediente que le metería al sancocho educativo sería la cebollita de la conciencia. Uy, cebollita de la conciencia. Uy, qué necesario. Sí, Importante. sí. ¿Y por qué? ¿Para qué eso, profe? Bueno, yo creo que a partir de la concientización de las cosas y en general de todo lo que nos rodea es donde desprende realmente cambio, el cambio. Yo creo que si no somos conscientes realmente de lo que nosotros hacemos, hacemos las cosas por hacerlas. Entonces yo creo que es fundamental no solo para los estudiantes, sino para nosotros como docentes tener conciencia de lo que hacemos porque somos un ejemplo a seguir. Y así no lo queramos, somos un ejemplo y ese ejemplo es demasiado importante y generarles conciencia a los chicos para mí es el ingrediente más importante, ya que fomentamos profesionales después con una conciencia amplia en todo lo que vayan a hacer, en todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso la pongo de primera. Claro, profe. ¿Y usted cómo cree que uno pues es más consciente todos los días? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo cree que uno va siendo más consciente? O sea, uno se come la cebollita y ya, plum, 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 ya consciente o qué toca hacer. Bueno, yo creo que es ahí donde tú te despiertas cada mañana y dices, bueno, ¿qué hago para que el mundo sea mejor? Si voy a comerme algo, lo más importante es que, por ejemplo, con el simple hecho de que te guardes el empaque en tu bolsillo y lo dispongas para transformarlo tal vez en algo que estemos, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, los ladrillos de plástico, disponiéndolo para ese tipo de cosas, me creo que es un granito de conciencia. Por ejemplo, cuando tú en tu casa o en tu escuela
haces aseo y repartes, por ejemplo, todo lo orgánico que sale y lo vas a echar al lombricompost, eso es hacer conciencia porque nos va a servir para abonar nuestras propias plantas. Cuando tú cometes un error y hacemos una asamblea, como por ejemplo lo hacemos en la escuela, y caes en cuenta del error que cometiste y lo dices y desnudas tus sentimientos y desnudas tu alma diciendo, profe, yo lo hice, yo rectifico esta acción, eso es tener conciencia porque sabes que no lo vas a volver a hacer, mientras que no hay conciencia cuando lo haces y escondes la mano, cuando dices una disculpa entre dientes y tal vez no tienes un correctivo realmente que te toque el corazón. Entonces yo creo que la conciencia se cultiva en tu diario vivir. Y ya que estamos en la escuela desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 3 de la tarde, creo que hay mucho espacio para fomentar que los chicos tengan esa conciencia. Entonces yo creo que en esas actividades tan pequeñas la vamos forjando. Uy, profe, esa cebolla de la conciencia sí que está profunda. Eso sí que le va a dar harto sabor al sancocho. Listo, profe. Segundo Sí, yo creo que sí. elemento. Segundo elemento. Bueno, segundo elemento, el pimentón del amor, yo creo. No El sé si le echen pimentón del pimentón al amor. sancocho. A mí me encanta el Bueno, pimentón. se le puede echar, no importa, eso no importa. Sí. Eso usted sabe que Pues un yo, sancocho con tal de que le echa cualquier cosa, eso sabe rico. sí. Pues a mí me fascina, personalmente el pimentón me gusta comérmelo con el sancocho, la verdad, me encanta el pimentón en cualquier forma y yo cuando como sancocho, si no es un aguacate es un pimentón al lado, entonces yo creo que por eso lo mencioné, porque hay mucha gente que tal vez no lo come en el sancocho, pero para mí es delicioso, entonces por eso lo dije y lo asocié con el color rojo, porque el pimentón rojo es el más rico para mí, es muy como dulcecito y tiene ese picantico, entonces, y le puse el amor porque creo que el amor es lo que te hace transformar las cosas y ya cuando tienes un poco de conciencia y lo haces con amor, yo creo que estás así poniendo los ingredientes correctos para que las cosas se hagan de la mejor manera. El amor es cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio y eso lo he vivido en carne propia, la verdad. Yo no, cuando no espero que algo se me gratifique, que me aplaudan por algo, que hago algo bien y espero que la gente me aplauda o que me dé la mano, cuando no espero absolutamente nada de eso es cuando tú haces las cosas por amor, porque el amor no se mide en eso. El amor es cuando te nace algo, lo haces calladito y ya, eso es todo que te nace. Y yo creo que eso nace a través de la conciencia. Entonces yo por eso estoy poniendo ingredientes que van como de la mano, porque creo que cuando tú tienes conciencia de las cosas con amor y a partir de eso haces las cosas bien, que es lo más importante. Porque cuando no las haces con amor, las haces por hacer y simplemente puedes ser el mejor profesor que te sea un ducho en todas las áreas, pero ¿qué sacas con ser un profesor que se la sabe al derecho y al revés? Y si no tienes ni siquiera el amor para brindarles a los estudiantes una historia, un cuento, en apoyarlos en un momento difícil. Entonces no te pagan solo por realmente ir a repetir lo que está en un libro, sino por aprender de ellos y aprender de nosotros mismos a que con ese amor podemos transformar vidas. Entonces yo creo que eso es lo importante. Totalmente, profe. Eso es verdad. El amor transforma vidas. Eso es verdad, profe. Listo, profe. Último elemento, último ingrediente para nuestra olla del sancocho educativo. Listo, el último elemento que yo le quiero echar al sancocho es, a ver, ya sé. Yo creo que es a mí me encanta el cilantro con el sancocho, entonces voy a ponerle el cilantro de la paciencia. Paciencia, sí. Me encanta el cilantro con el Paciencia. sancocho. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué se necesita, profe? Uy, a mí también me gusta el cilantrico, ese picadito hacia arriba. Uy, Sí, es profe, muy eso rico. queda muy rico. Es delicioso y, bueno, la paciencia, ¿por qué? Porque creo que a veces todos estamos en una carrera en la cuestión educativa, de que quién aprende más, quién es el que más la sabe todas, como te digo, eso ya me tiene realmente a veces saturado emocionalmente, porque a veces nos encontramos con personas que son como en esa carrera del saber más, pero que olvidamos realmente como personas qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que la educación debe dar pasos firmes, no pasos enormes y rápidos, sino pasos lentos pero firmes. Entonces, yo creo que eso es con Como las paciencia y en tortugas, Amanazar. profe.
Exactamente como las tortugas, exactamente como una tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuguita da un paso, pero lo da segura. Ella es pesadita, pero el paso que da es firme. Entonces yo creo que la paciencia en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque al nosotros ser pacientes no estamos forzando el conocimiento a que debe ser así, 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 y si no es así, pues entonces no, no. Nosotros estamos formando con paciencia a la gente que realmente lo necesita, personas con inclusive características diferentes a las demás personas, niños con diferentes procesos de educación, los cuales no aprenden tan rápido como un chico normal, por así decirlo, entre comillas, lo digo porque es que eso con ese el concepto de normalidad a veces está totalmente errado. Yo creo que todos somos normales, más bien no somos normales, pero tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Entonces acá en Amalaca tenemos muchos chicos con esas características y nos toca tener mucha paciencia como docentes. ¿Por qué? Porque no podemos esperar de las personas lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Tenemos que acoplarnos a cada mundo, tenemos que acoplarnos a cada estudiante. Y eso es muy bonito porque aprendemos a ser pacientes. Y en esa carrera de la paciencia, aprendemos a que realmente no importa la velocidad con la que los chicos aprendan, sino lo que realmente aprenden y puedan interpretarlo en su entorno, en su diario vivir. Entonces eso es muy gratificante. La paciencia para mí lo es todo en la escuela, porque me considero afortunado de ser un maestro en Amalaca porque no es con esa carrera de, como te decía, del que más se sepa todo, sino que el que más le coja amor a lo que está haciendo. Y eso se tiene con mucha paciencia, la verdad, con demasiada paciencia. Tanto para mí como los profes que nos rodean, yo creo que hemos aprendido a ser muy pacientes. Entonces ese es el Claro. último ingrediente. Uy, profe, muchas gracias por ese cilantro de la paciencia. Yo creo que siempre lo vamos a necesitar para la vida, ¿no? Porque claro, todo Perfecto. eso que me dices, uff, creo que sí, es muy importante. Uy, profe, este sancocho en realidad va a quedar exquisito. Cuando lo termine, lo voy a invitar a que se tome un platadito también Uy, qué rico. para que se nutra. Muy rico, es delicioso. Claro que sí, te lo ¿Qué, recibo con mucho qué? cariño. Ay, gracias, profe. Y bueno, profe, en realidad, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en los diálogos con Lucre. Y ha sido, en realidad, un gusto poder compartir todas estas experiencias y todos estos saberes, porque siempre, la verdad, siempre termino con pero muchas preguntas y con muchas reflexiones muy valiosas para la vida y para todo, ¿no? Y para todo este caminar. O bueno, saltar que hago yo como ranita. Muchas gracias, totalmente agradecido contigo. La verdad es que me parece genial esta entrevista, me pareció súper chévere. Me encanta la forma en la que lo haces y no, totalmente dispuesto a ayudar en lo que necesites. Estoy aquí para lo que se pueda, con tal de que sea para el mejoramiento de todo este tipo de circunstancias escolares. Entonces, muchas gracias. Ay, gracias, profe Alejandro. Qué amable. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, profe. Que tengas una pero muy buena tarde. Y en realidad pero muchas gracias por estar aquí. Chao, chao. Y nos vemos. Chao, muchas gracias. Un abrazo, chao. Adiós. Adiós.